Bueno, mis amigos y mis amigas, ¿de qué hay Costa Rica? Estamos de vuelta por acá para ahora desarrollar un tema lindísimo. Bueno, y primero que todo y antes que nada, como siempre digo yo, me encuentro en este momento con la doctora Alejandra Alpizar, psicóloga. ¿Qué más, doctora? Dígame, ¿qué más? Bueno, claro que sí, gracias Jorge. Bueno, soy profesional que trabajo en el área de la psicología clínica y trabajo en el campo de la educación, diagnóstico y atención de personas neurodivergentes, especialmente adultos con TDAH, trastorno por déficit de atención a hiperactividad y autismo. Sentí como que me estaba describiendo. Qué terrible con esas cosas. No, estamos buenísimos. Yo sí eso he escuchado mucho del TDAH y toda esa cuestión, entonces, no por mí. Bueno, tenemos un tema lindísimo el día de hoy que es madres autistas. Claro que sí, claro. Madres autistas. Escuchen bien, mis chiquitos y mis chiquitas allá en sus casas, madres autistas. Pero sí, me gustaría, doctora, que nos explicara un poco de lo que es el autismo para poder desarrollar todo esto así tan bonito. Claro. Y es que este tema que vamos a hablar en estos minutitos lo queremos como contextualizar, Jorge, en lo que es el Día de la Madre, ¿verdad? Que ya está muy pronto, pero antes de desarrollar cuáles son esas características, cómo vive una mujer su autismo también cuando coincide con una maternidad, primero saber qué es el autismo, por lo menos las definiciones básicas. Cuando hablamos de una persona autista, hablamos de dos características principales: dificultades en la interacción social o esa dificultad para entender esos códigos sociales, esas interacciones. Son personas que se les dificulta cómo iniciar una conversación o se les dificulta también profundizar ciertos temas cuando hay bromas, cuando hay doble sentido. Son personas también que se sienten más a gusto cuando están con personas afines. Entonces, esas características es como la principal. Y son también personas que en la interacción social, Jorge, se le va a dificultar conocer como esos códigos, lo que tal vez para personas sin autismo es, por ejemplo, natural o no lo tiene que pensar. Estas personas tienen que analizar cómo lo hago, cómo lo digo, lo estaré haciendo bien, me tengo que preparar, voy a ir a donde mi doctor o voy a ir a comer con mis amigas. Esto podría hablarlo, esto podría decirlo. Son personas que necesitan predictibilidad en todas las situaciones que hacen. Esa es la primera característica. Y la segunda característica son que tienen patrones restrictivos y rutinas muy establecidas. Son personas que tienen conductas o patrones que hacen todos los días lo mismo. Pero esto a estas personas les genera tranquilidad, les genera regulación, y sacarlas muchas veces de este patrón las puede también generar angustia, ansiedad o una crisis también. Un protocolo de vida ya hecho, total, o sea, me levanto, qué sé yo, a tal hora, tengo los zapatos puestos de este lado, una cuestión así como muy de regla. Sí, ellos necesitan estructura, pero es una estructura que muchas veces desde fuera alguien podría decir, ay, pero qué feo, qué incómodo, o por qué tan rígida esa persona. Yo tengo que tener este vaso puesto de tal forma o al otro lado. Sí, cada persona tiene su modalidad y su forma, pero lo importante es que estos patrones restrictivos o inclusive esos intereses que ellos tienen, siempre les gusta que sea de esa forma. Como lo dijo usted ahorita, Jorge, son personas que, es un ejemplo, no es que todas las personas tienen que ser así, se levantan y tienen que mudarse de cierta forma o comer de determinada forma, o cuando se trasladan a su trabajo tienen que irse por tal camino, por tal ruta. ¿Por qué? Porque en el fondo eso les da seguridad. Son personas también que tienen muchas capacidades también y manejan ciertos temas a profundidad. Se caracterizan por manejar temas
a profundidad, pero llegan como hasta las últimas investigaciones. Entonces son personas que se vuelven muy expertos en estos temas. Los metódicos tienen esa capacidad de concentración en un solo tema y llegar a desarrollarlo al máximo. Claro, y si esto lo enlazamos con el tema del Día de la Madre o cuando hablamos de mujeres autistas, a veces esto se juzga mucho y se cuestiona, pero precisamente en la literatura o en las investigaciones o en las experiencias, cuando hemos escuchado a las propias mujeres que hablan en primera persona, uno de sus intereses es la maternidad. Entonces, cuando saben que van a ser mamitas, leen, investigan al fondo lo que es crianza positiva y llegan a desempeñar su rol muy adecuadamente. Y es que es simpático porque, bueno, en el caso mío, he escuchado de personas que tienen hijos autistas, pero nunca, o por lo menos yo nunca había pensado eso, llegar a madres o padres autistas, en este caso, madres autistas. Claro que sí, recuerda que, y estos son mitos, ¿verdad? Y por eso estos espacios tan importantes de hablar sobre lo que se llama la neurodivergencia, porque el autismo es una neurodivergencia. Porque uno de los mitos que se da es que pensar que estas condiciones es solo como de niños, y no. Hoy sabemos que también los adultos también tienen autismo, que sí es una condición del neurodesarrollo. Tu cerebro funciona de esa forma, de determinada forma, y si naciste y si eres autista y se hizo una evaluación clínica adecuada, por ejemplo, en la niñez, esa persona va a tener esta condición a lo largo de la vida. Y de hecho, muchas mamitas que son autistas, no es necesariamente va a tener hijos autistas, pero hay una gran carga hereditaria, por lo tanto, es muy común que esa mamá autista también conviva con hijos autistas. Y la experiencia, Jorge, es que cuando eso se da, es un plus. ¿En qué sentido es un plus o es un beneficio? Porque esta mamá vive por sí misma, conoce su propio autismo y eso le da ese conocimiento para poder entender a su hijo que ha sido recientemente diagnosticado con autismo. Y en el caso, digamos, que uno escucha a veces de estas cuestiones de las crisis que se dan en niños autistas, ese tipo de crisis logra llegar a graduarse, a ir atenuándose conforme se va creciendo. Las crisis siempre van a estar, solo que no es igual cómo expresa esa crisis un chiquilín de 3 años, un adolescente de 12 o un adulto de 40. Si lo relacionamos a este tema de las madres autistas y en general a toda persona autista, estas crisis por lo general están muy ligadas a dificultades sensoriales. De hecho, es una de las características muy asociadas a las personas con autismo, que son dificultades sensoriales, dificultades porque les afecta la luz fuerte, les afecta los olores fuertes, les afecta ciertas texturas de la comida, cierta textura de la ropa, ruidos muy estruendosos, o puede ser ruidos muy pequeños pero que les molesta, el cierto contacto de cosas, ¿verdad? Y pongámonos a pensar, Jorge, una mamá autista primeriza, por ejemplo, y partamos de que ya la mujer sabe que es autista, se enfrenta a que tiene un embarazo, tiene a su bebé, y ese bebito va a estar apegada. El llanto, el amamantamiento, el olor de la leche materna, el vómito. Entonces, realmente para estas mujeres es todo un reto. Y ahora, ligando a este tema del Día de la Madre, uno siempre escucha en estas festividades tan lindas que se le da mérito a las mujeres en todo su esplendor, en sus diferentes roles, pero el que traigamos, Jorge, este tema hoy acá es también para pensar en ellas, que ellas también necesitan una voz, una escucha, y si tu pareja
tu pareja es una mujer con autismo, ella merece ser escuchada, merece ser comprendida, merece ser validada en su diagnóstico si ya lo tiene, o merece ser validada también si te ha comunicado que sospecha que tiene autismo y quiere evaluarse. Sí, qué difícil, digo yo, para una persona tratar de conocer o interpretar los síntomas, digamos, en otra persona y llegar a una relación. Claro. Tendría que estar como muy, no sé, porque a veces uno se va primero, especialmente los hombres. Nos vamos primero así como de bulto, de portada. Sí, claro, y bueno, y esto daría pie para otro espacio donde podamos profundizar en cómo detectar el autismo, pero básicamente podríamos decir que el autismo también se da en 3 niveles, pero no son como tipos o niveles de afectación, sino niveles de necesidad. Está el autismo nivel 1, nivel 2, nivel 3. Por lo general, el autismo nivel 2 y 3 se capta muy tempranamente. Ajá. De hecho, cuando el niño inclusive está en preescolar, en la escuela, pero el autismo nivel 1, por lo general son personas que pasan desapercibidas, y las mujeres pasan más desapercibidas. Siempre lo que llamamos es que están fuera del radar. Incluso pasan fuera del radar, no son captadas hasta por los mismos profesionales. Por eso un llamado para que cuando la mujer va a su médico, va al EVAIS, va a un centro médico y expresa: creo, doctor, que tengo esto, es importante que el profesional esté en esa apertura Ese es el grado sí. 1, ese es el grado 1. El grado 1, porque el nivel 1 pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque puede ser, Jorge, que hay personas que andan ahí, trabajan, se desempeñan, cumplen funciones, son mamás y no saben que tienen autismo. Por eso la importancia. ¿Tienen parte de alguna de todo esto que dice que son así como muy... Sí, claro. Se puede decir meticulosos. Meticulosos, estructurados. A veces se existe el mito de que no son empáticos, pero no. Ellos sí tienen empatía, pero a su forma y a su manera de poder acercarse a esa persona. No sea intensa ya, una cuestión sí, así. y esos son estereotipos, ¿verdad? Son estereotipos porque cuando hablamos de mujeres autistas, son mujeres que sí logran generar un vínculo con sus hijos. Claro, eso no quiere decir que enfrentan grandes retos, por ejemplo, cuando están en su proceso de embarazo, esa personita que va creciendo, y entre más esta mamá autista tenga espacios premeditados, por ejemplo, cuando va a dar, y en eso hay que trabajar mucho en nuestro sistema. Se ponen como muy sensibles cuando están embarazadas. Sí. Imagínate, Jorge, que a eso le sucede a una mujer sin autismo. Ahora con autismo, esa parte sensorial pudiera ser que se pudiera intensificar. Entonces, cuando esta mamita va a un centro médico, cuando va a su chequeo, cuando va a ser revisada, cuando va a dar a luz, lo ideal es que se sepa, o lo ideal es que se le dé un panorama, un espacio en donde se comprenda las necesidades que ella tiene en esa neurodivergencia. Por ejemplo, los grandes retos que tienen las mamás también con autismo es la parte social, que hoy sabemos que cuando los niños, tal vez chiquititos, no tanto, pero cuando ya entran 4 o 5 años al preescolar, a la escuela, vienen las actividades sociales. Mami, me invitaron a un paseo, me invitaron a una fiesta, hoy hay actividad familiar en el colegio, en la escuela, y mamá tiene que ir. Y si por ahí existe el apoyo de un papá, que ayude, que apoye, puede ser que se intercambien y esta mamá logre regularse y que eso sea más llevadero. Pero hay muchas mamás que son mamás solas
y son autistas y tienen que enfrentar ese contacto social porque tienen que ir con sus hijos porque no los se puede enviar solo, ¿verdad? Y entonces fue con su hijo a esa actividad social, a ese día familiar de todo un día, y esta mamita llega a su hogar exhausta, pero con la satisfacción que pudo acompañar a su hijo. Que uno piensa esas cosas. Dense cuenta, mis amigas y mis amigos, aquí yo estoy aprendiendo, por eso estoy calladito más bonito, dicen. No, de verdad, y todo esto en el caso de los trabajos. Sí, claro, esto es todo un tema, ¿verdad? Porque cuando las personas tienen autismo, algunos toman la decisión de expresarlo, de comunicarlos, y otros no. Existe también lo que es el masking o el enmascaramiento de los síntomas. No enmascarar o encubrir como algo que tenga un fin de mala intención, no, sino porque lo que buscamos los seres humanos es estar juntos, ser iguales, sentirme tú a tú con los que están a mi lado, con mis colegas, con mis compañeros de trabajo. Entonces, cuando los demás perciben diferencias, ay, qué delicada, qué pipi, o qué, hoy otra vez viene con eso, o hay que bajarle la música, o ya ella no quiere ir a la actividad, o le molesta el ruido, o siempre es distante, o es muy seria. Y esos son censuras sociales o juicios externos, y muy posiblemente esa persona está haciendo todo un esfuerzo para estar en ese trabajo, en esa actividad familiar con sus hijos, y no vemos el esfuerzo porque no sabemos que la persona tiene autismo. De ahí que el llamado en estos espacios es a respetar las diferencias. Jorge, no juzgar, sino decir, si esta persona se comporta así, tiene una razón de ser. Y mucho, al menos en mis consultantes, las personas con quien yo he compartido y que tienen autismo, me dicen, es que al principio me veían como muy seria o muy odiosa, pero cuando ya me conocen me dicen que soy diferente, porque ya yo me siento cómoda, ya me siento a gusto. De ahí que, por ejemplo, estos espacios sociales con los niños muchas veces son muy demandantes, porque estas personas, las mujeres con autismo, necesitan espacios para regularse. Y estamos hablando de una mamá autista que tiene un hijo, pero ¿qué pasa, Jorge? Que es el tercer hijo el que viene. Y son niños pequeños, son niños demandantes. Mami tal cosa, mami álceme, mami juegue conmigo, mami quiero comida. Y si tiene uno pequeñito y otro en etapa de amamantamiento. Entonces son muchas demandas que esta mujer necesita espacios de regulación. Sí, y necesita espacios de regulación. Ahora, en el caso de ahora que hablábamos de niveles, ¿hay algún tipo de estadística tal vez que se diga de que las mujeres de nivel 1 hay más siendo madres, o de nivel 2, o hasta dónde los niveles pueden funcionar o no se da para que una mujer sea madre? Claro, y ese me parece que es una pregunta muy atinada, Jorge, porque cuando hablamos de autismo nivel 3 o nivel 2, por lo general no viene solo el autismo, sino que puede venir con otras condiciones también que son complejas. Por ejemplo, trastornos severos del habla o discapacidad intelectual. Entonces, cuando estas personas crecen con autismo y también estas otras condiciones y otras muchas más, por lo general son personas que van a necesitar esos apoyos más profundos de parte de sus familias. Son muchachos o muchachas que van a necesitar ese acompañamiento familiar, y algunos a lo largo de su vida. Algunos llegan a tener pareja, otros no. Algunos llegan a desenvolverse porque han recibido mucha estimulación, mucho apoyo. Ahora, ¿qué pasa con las personas con autismo nivel 1?
son personas que no tienen a diferencia del 2 o el 3, son personas que no tienen problemas con el habla, o sea, hablan fluidamente como lo estamos haciendo tú y yo, no hay trastorno del habla, no hay problemas de discapacidad intelectual y son personas que se desempeñan en la cotidianidad, pero sí siguen teniendo los rasgos autistas, pero pasan desapercibidos ante la sociedad. Pero eso no les impide tener pareja, enamorarse, querer construir una vida. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que tal vez no hay trastorno del habla, no hay discapacidad intelectual u otras condiciones, pero sí desarrollan a lo largo de la vida depresión y ansiedad. Entonces son personas que llegan a las consultas médicas no porque sospecho que tengo autismo. Dice, doctor, vengo aquí porque sospecho que tenga autismo, aunque ya ahora sí se da eso porque hay más información, pero vienen por depresión, vienen por conductas de riesgo de suicidio, inclusive algunas mujeres, por trastornos también ansiosos, de altos niveles de ansiedad o estrés. Pero eso es como la punta del iceberg. Y si le sumamos una maternidad, es porque cuando enfrentan esa maternidad, suben las demandas, especialmente las demandas sensoriales y las demandas sociales. Porque no es lo mismo la persona estando solita, trabajando virtual, tal vez tiene el apoyo de su familia, de su pareja, o vive sola, que cuando se va a enfrentar a una maternidad, a ir a controles, a ir a actividades de los niños, entonces aumentan las demandas y eso detona la ansiedad. Doctora, esto es un tema, pero es un temazo, hay como que sentarse como unas 3 horas, ¿verdad? Para hablar. Claro que sí, hay mucha información sobre esto, pero bueno, esto que estamos hablando le da la idea a las personas sobre la importancia de darle ese lugar a la mujer autista. Y si tú que nos estás escuchando y te sentiste identificada con este tema, yo lo que te diría, le invitamos a que busque apoyo, busque un diagnóstico y dé ese paso importante que es lo primero. Es cierto. Bueno, entonces queda eso de tarea para ustedes allá en sus casas. Si ustedes creen por ahí, pues a buscar ayuda, ¿verdad? Eso es lo importante. Y la otra cosa, el respeto para todas las personas, porque a veces uno es le gusta vacilar y hacer bromas de todo y etcétera. Y entonces a veces hay que controlarse y respetar también la forma de ser de las demás personas, porque a veces hay síntomas que no se saben qué son. No sabemos lo que hay detrás de algo. Exacto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jorge. Esto queda aquí, dejamos los números de la doctora, de Alejandra Alpizar. Se me enredó. Y entonces, mis amigos y mis amigos, seguimos con más de su programa ¿Qué hay Costa Rica? Gracias, doctora. Con mucho gusto.